comenzar la predicación del día de hoy, les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. La palabra de Dios dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El tema del día de hoy es las Olimpiadas del cristiano. Aquí vemos que Pablo hace una pequeña referencia a las Olimpiadas, ¿sí? Pero aquí dice, quiero aclarar este punto desde el principio para que sepamos en sí a qué va dedicada esta predicación. Se podría decir que la dinámica de esta predicación va a ser las Olimpiadas del cristiano, pero en sí el tema va a ser el predicar la palabra de Dios. Aquí Pablo dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Abajo dice: todo aquel que lucha de todos obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí yo cuando lo leí antes pensaba que se refería a correr, a luchar, a abstenerse para recibir tu salvación. Pero Pablo no se está refiriendo a esto. Si nosotros leemos todo el capítulo 9, que son los derechos de un apóstol, en esta carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, él les habla acerca de todo lo que él tenía que hacer para predicar la palabra. Y él aquí los animaba de que ellos predicaran la palabra y los comparaba con un atleta que corría hacia una meta, a fin de recibir su corona y su galardón. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar de esto. La dinámica va a ser las Olimpiadas del cristiano, pero en sí el tema va a ser que el que tú prediques la palabra. Vamos a ver 4 puntos en los que se relaciona la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, con las Olimpiadas, con la vida de un atleta. Y sí, desde aquel entonces ya estaban las Olimpiadas. Yo pensaba que las Olimpiadas eran desde hace poco, pero no, las Olimpiadas se tiene conocimiento de que se empezaron a realizar desde el año 776 a.C. hasta el año 393 después de Cristo, y esto era en la ciudad de Olimpia, en la antigua Grecia. Después de ese tiempo las Olimpiadas se dejaron de practicar y fue hasta el siglo XIX en el que un historiador francés llamado Freddy de Coubertin va a la ciudad de Grecia, va al Estadio Olímpico, y al conocer toda la historia de las Olimpiadas, él propone la idea de realizar los Juegos Olímpicos modernos, que fue lo que vimos hace una semana, que son los Juegos Olímpicos de Río. Pero bueno, aquí Pablo hace esa pequeña referencia a las Olimpiadas. Quiere decir que Pablo había visto las Olimpiadas, había visto a los atletas y le había parecido poner ejemplo entre la vida de un cristiano y la vida de un atleta. Y el día de hoy les decía que vamos a ver 4 puntos. El primero de estos 4 puntos es disciplina. Un atleta se tiene que preparar. Ahí vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 9, pero el versículo 25. La palabra de Dios dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí Pablo ya nos está hablando de la disciplina de los atletas que participaban en aquellas Olimpiadas. Dice: todo aquel que lucha, es decir, todo aquel que compite, de todo se abstiene. ¿Y un atleta de qué se abstiene? De no comer esto, de no comer aquello, y se esfuerza por ir a entrenar todos los días. Yo he escuchado que unos atletas entrenan hasta 8 horas diarias y es un gran esfuerzo el que realizan. Y esta palabra, todo aquel que lucha, todo aquel que lucha de todo se abstiene, esta palabra se abstiene en el vocablo griego original significa restringirse de uno mismo. Normalmente, si ustedes ven a alguien que hace ejercicio, él se restringe de comida, de esto, de aquello.
aquí Pablo nos está hablando de restringirse de uno mismo. ¿Por qué? Sabemos que nosotros, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos nacidos de nuevo, pero somos nacidos de espíritu. Y dice la Biblia que todo lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y si nosotros vamos en 2 de Corintios, Pablo nos habla de que él tiene una lucha interna con estas dos naturalezas. No sé si lo han leído, que dice que lo que no quiero hacer, eso hago, y por lo tanto él cae a la conclusión que es el pecado que mora en él, que es la carne. Nosotros somos nacidos de nuevo y somos seres espirituales, pero estamos en un estuche de carne. Seguimos con un cuerpo corruptible, y este cuerpo corruptible siempre va a querer llevarnos a lo corrupto. Por eso aquí Pablo nos dice, restríngete de ti mismo, porque tú mismo, tu carne, te va a querer llevar a la carne y hacer cosas que no son buenas para ti. Y vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 3 al 14, para ver si nos restringimos de nosotros mismos, entonces, ¿qué debemos hacer? Amén. La palabra de Dios dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Aquí nos dice, si tú te guías por la carne, te va a llevar a la muerte. Si te guías por el Espíritu, te va a guiar a la vida. Ahora vamos a ver otro versículo que habla de esto. Vamos a Juan 16, 13. Amén. Amén. La palabra de Dios dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, ¿y ya vino el Espíritu Santo? Sí. Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? De Dios. Lo veíamos el domingo pasado. Dios le habla a su Espíritu para que nos hable a nosotros. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estamos hablando aquí de disciplina. Así como un atleta para cuidar su condición física no prefieren echarse unos taquitos al pastor y mejor se come una ensalada, de igual manera nosotros. Les decía que esta predicación en sí va dirigida a que prediquemos la palabra. Para poder predicar la palabra y estar preparados, debemos abstenernos en todo de hacer lo malo, de guiarnos por la carne, porque la carne ¿a qué te guía? A la muerte. Y debemos de procurar, debemos de siempre ser guiados por el Espíritu, porque los que se guían por el Espíritu son los que toman victoria en sus vidas. Debemos de guiarnos por el Espíritu. Y bueno, si tienes para apuntar, apunta estos 3 puntos que son en los que como cristianos debemos de tomar disciplina. Son 3 puntos importantes. ¿Sí? El primer punto es, como lo estamos hablando, guiarnos por el Espíritu. Debemos de ser muy disciplinados en guiarnos por el Espíritu de Dios. Porque aquí dice que lo que Él escucha del Padre nos lo hace saber. Nos lo revela para saber qué quiere Dios para nuestras vidas. El segundo punto es cómo nos vamos a guiar por el Espíritu si no estamos atentos a lo que Él nos diga. Debemos de estar atentos a la voz del Espíritu de Dios. Y el último y tercer punto de estos 3 es tener una intimidad con el Espíritu de Dios. Esto lo veíamos el domingo pasado. Tener una comunión, pero más que eso, tener una intimidad con el Espíritu de Dios. Porque si no tenemos una intimidad con el Espíritu de Dios, ¿cómo vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir a través del Espíritu? Y si no es eso, ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu? ¿Cómo tener esa intimidad con Dios? Es muy fácil, leer tu Biblia. Pero antes de leer, pide revelación al Espíritu de Dios para que Él sea quien te revele. No seas tú por tus propios conocimientos, sino que sea Dios quien te revele por medio del Espíritu Santo su palabra y tú puedas comprender verdaderamente lo que Dios te quiere decir a través de su palabra, lo que Dios quiere decir a través de su palabra.
para que así el día de mañana que nos toque salir a competir, estemos preparados en espíritu. No dependamos de un folletito, sino que nosotros mismos seamos quien hablemos la palabra y llevemos la palabra de Dios. Y ahora, hablando de salir a competir, esto nos lleva al segundo punto, que es la sede, en donde nos toca ir a competir, dónde van a ser nuestros Juegos Olímpicos. Y para esto vamos a Juan 3, 16 al 17. Juan capítulo 3, versículo 16 al 17. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, ¿a dónde? Al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora vamos a la siguiente cita, Marcos capítulo 16, versículo 15. La palabra de Dios dice, hablando Jesús, y les dijo: id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Y por último, vamos a ir a Mateo 28, 19. La palabra de Dios dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál va a ser la sede de nuestros Juegos Olímpicos? El mundo, cada nación, cada criatura es en donde nosotros vamos a estar compitiendo. Esa va a ser nuestra sede. Y algo muy importante es lo que dice en Juan 3:17, yo se los leo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Al predicar la palabra debemos de tener muy en mente en que Dios no envía a sus hijos a condenar, sino a salvar. Nosotros vamos a competir en este mundo para salvar, jamás para condenar. Y ahora, ya sabemos que debemos de prepararnos, debemos de tener una disciplina. ¿Dónde es que nosotros vamos a predicar, vamos a competir? Y ahora, ¿contra quién vamos a competir? Ese es el tercer punto. ¿Contra quién vamos a competir? Quiero que me acompañen a Efesios 6:12. Yo le doy lectura y ustedes me siguen con su vista. La palabra de Dios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra todos ellos vamos a competir. Como hijos de Dios, ciertamente, como dice aquí, venimos a una lucha, venimos a competir. Nuevamente lo leo, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Contra ellos competimos. Y un atleta para competir necesita tener un calzado adecuado, necesita tener no va a competir con un short, con un pantalón todo entubado, o con unas botas con tacones, ¿no? Debe de tener la vestimenta adecuada. Y ya hemos visto esto de la armadura de Dios. Debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios, para que al salir al competir contra todos estos achichincles del diablo, nosotros podamos estar firmes. De que vamos a ganar, ya sabemos, pero podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Y ahora, ¿en qué vamos a competir? ¿De qué se trata esta predicación? De predicar la palabra. ¿En qué vamos a competir? En predicar la palabra. En Marcos 16:15 Jesús dijo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En eso nosotros vamos a competir, en predicar el evangelio, en echarle ganas en predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué digo competir? Si sabemos que ya vamos a ganar, entonces ya no sería competir. Competir porque el enemigo
quiere tener a la gente aquí en sus manitas. No quiere que sepan que son más allá que una creación de Dios. Es más, el enemigo no quiere que ni sepan que son creación de Dios. Nosotros debemos de ir y quitarle a esa gente el enemigo. No dejar que se quede con esas personas, y menos con las personas que amamos. El enemigo, obviamente, él quiere tenerlos aquí en sus manitas y engañarlos, estarlos engañando. ¿Por qué? Porque, como les decía, si ellos saben que Dios está dispuesto a perdonarlos y hacerlos hijos de Dios, por el contrario van a saber que al ser hijos de Dios, Dios los hace más que el mismo diablo. El enemigo está poniendo todas sus fuerzas para tener a la gente aquí, en sus garras. ¿Por qué? Porque si nosotros les predicamos y les hacemos saber la verdad, sabe que jamás van a regresar. Porque van a saber que ellos son hechos más de lo que el enemigo les ha dicho o el mundo les ha dicho que ellos son. Jesús dijo que al Hijo le toca dar a conocer al Padre. Como hijos, nos toca dar a conocer al Padre por medio de nosotros. En Romanos, el mismo Pablo también nos dice, el Espíritu Santo hablando por Pablo, dice que ¿cómo van a saber, cómo van a creer en Dios si no hay quien les predique? ¿Y cómo alguien les va a predicar si no hay quien los mande? Pero más abajo dice, pero ya hubo uno que los mandó. Ya todos conocieron de la palabra de Dios. En otras palabras, ahí Pablo les estaba diciendo acerca de Israel, a los gentiles, que ya no hay pretexto del por qué no seguir la verdad. Uno podría llegar al cielo y decir, ay, es que a mí nadie me mandó. Pero aquí Pablo ya no está diciendo, todo el mundo creyó, porque desde el principio Jesús le habló a aquellos antepasados. Aquellos antepasados le hablaron a gente de otro siglo. Esa gente le habló a gente de otro siglo para que esa gente le hablara a gente del siglo pasado, para que esa gente del siglo pasado ahora hablara a nosotros que estamos en este siglo. Ya no hay pretexto, nosotros tenemos que salir a predicar la palabra de Dios, dar a conocer al Padre por medio de nosotros. Por eso les digo, necesitamos ser disciplinados en mantener una comunión con Dios. Jóvenes o ancianos necesitamos tener una comunión con Dios, sin importar cuánto trabajo tengamos, sin importar todo lo que tengamos que estudiar, sin importar lo cansado que estemos o que tengamos que ir para allá. Lo más importante es tomarnos un tiempo para tener una comunión con Dios. Nosotros podemos tratar de pensar qué es lo mejor que Dios tiene para nuestra vida. Decimos, ay, mañana voy a ir a hacer esto y aquello, primero Dios. Pero, ¿por qué decimos primero Dios si ni siquiera sabemos qué es lo que Él quiere para nosotros? Primero Dios es decir, primero pongo a Dios antes que todo lo que pienso hacer. Es decir, primero voy a ir con Dios y si Él me dice, sí, hazlo, voy y lo voy a hacer. Y de igual manera, si no sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere para las vidas de las demás personas? Debemos de tener esa comunión con Dios, orar la Biblia, 5 minutos, 10 minutos, y después tu necesidad va a empezar a crecer. Después vas a querer leer más y más y más. Porque el mismo Espíritu de Dios te va a empezar a llamar. Te va a empezar a decir, ven que quiero hablar contigo. Dios tiene cosas que decirte. Debemos de prepararnos para dar a conocer a Dios a la gente de allá afuera, a tu compañero de trabajo, a la gente que te encuentras, de una manera correcta, como Dios en verdad es. Y esto obviamente trae sus recompensas. Pablo decía que él se gozaba al ver la obra de Dios hecha en
las personas a las que Él les había hablado de Dios. Y sobre todo, Él se gozaba en compartir la palabra de Dios porque sabía que lo que le espera allá arriba es algo grandioso, es algo glorioso, Él decía. Y ahora esto nos lleva al cuarto y último punto. Sí, creo que ya me pasé de puntos, pero al cuarto y último punto, que es el podium. Y bueno, vamos a hablar del podium, las medallas y coronas. Quiero que me acompañen a Primera de Corintios nuevamente, capítulo 9, versículo 24 y 27. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí nos está hablando ya de coronas, de un premio. En los juegos, en las Olimpiadas antiguas, en la antigua ciudad de Grecia, se tenía acostumbrado que solo había un ganador. Y ese único ganador en la competencia se le ponía una corona de olivo. Esa corona de olivo la cortaba un joven de 12 años, cuyos padres aún vivieran, ese era el requisito, y era cortado con un cuchillo de oro puro, de oro sólido. Esa era la costumbre. Y cuando se le ponía la corona, él era el ganador, era nombrado ganador. Y después él regresaba a su ciudad. Y al regresar a su ciudad, en la muralla de su ciudad, hacían un pequeño hueco de su tamaño exactamente. Y él al pasar, enseguida cerraban el hueco. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se hacía eso para que la victoria no escapara de su ciudad. Y cuando ellos pelearan, la victoria estuviera con ellos. Después de eso, entraba con la corona y todos lo adulaban y así. Y él era nombrado héroe de su ciudad. Después esa corona él ofrecía al dios griego Zeus, que según esto es el más grande dios griego. Y después el municipio de su ciudad se hacía cargo de la manutención de por vida del héroe. Por eso le echaban tantas ganas. Ellos que recibían una corona corruptible, le echaban tantas ganas para recibir algo que les iba a durar una vida. ¿Cuánto más nosotros que vamos a recibir una incorruptible nos va a durar toda una eternidad? Hoy en día pues ya los que ganan les dan su medallita de oro, un recuerdo y una entrevista con ESPN. Y 100 pesos. Y 100 pesos. Y los invitan a Los Pinos. ¿Cuánto más nosotros le hemos de echar ganas para recibir esa corona incorruptible, para recibir esos galardones? Vamos a ir a Apocalipsis 22, 12 al 13. Amén. Amén. La palabra de Dios dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí dice: yo vengo con mi galardón para recompensar a cada uno según su obra. Yo siempre antes pensé que esto era, luchar por nuestra salvación, pero no nos confundamos, sabemos que la salvación es por fe, pero aquí nos dice para recompensar a cada uno según su obra. ¿Por qué? Porque siendo hijos de Dios, tenemos que ser buenos ministros competentes de un nuevo pacto, del pacto de la gracia. Debemos de dar buen uso de los dones que Dios nos ha dado, que el Espíritu de Dios nos ha dado. Así no nos gusta nuestro don, porque dice la Biblia que el Espíritu da y ni te pregunta, Él los da. Debemos de dar buen uso a esos dones. Y obviamente a lo que viene esta predicación, compartir la palabra de Dios, porque como vemos al Hijo le toca dar a conocer al Padre. Supongamos que hay dos hijos de Dios. Dice la Biblia que va a llegar un momento allá en el cielo en que nosotros le vamos a entregar nuestras coronas y galardones a nuestro Rey, a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores, en muestra de nuestro agradecimiento, de nuestro amor, de nuestro gozo de estar allá.
de darle gracias porque Él dio su vida para que nosotros hoy pudiéramos estar ahí. Y ahora sí, supongamos que hay dos Iván. El Iván que no hace nada y el Iván que sí quiere hacer todo. Y el Iván que no hace nada dice, yo ya recibí a Jesús en mi corazón, ya soy salvo, ya tengo la vida eterna, ya tengo el perdón de mis pecados y bueno, ahora ya nada más me voy a echar en mi cama a esperar a que Jesús venga. Y el Iván que quiere hacer todo dice, ya soy salvo, ya tengo a Jesús en mi corazón, tengo eternidad y tengo perdón de mis pecados y ahora voy a ir a predicar la palabra a todo aquel que no lo tenga. Voy a hacer buen uso de mis dones, voy a dar una buena mayordomía a lo que Dios ha puesto en mis manos. Voy a hacer esto, voy a salir a predicar con mis hechos, con mis palabras, con todo. Y el día que venga Dios, yo lo esperaré trabajando, compartiendo su palabra. No me va a agarrar dormido como al otro. Y entonces el día que viene Dios, se encuentra a un Iván compartiendo la palabra, dando buen uso de sus dones, dando buena mayordomía, siendo un buen ministro del nuevo pacto, un ministro competente del nuevo pacto, y se encuentra al otro Iván, que él simplemente se quedó en su cama descansando esperando a que él viniera. Aquí dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Él va a ver al Iván que hizo todo y le va a decir, hola hijo, te doy tu corona, te doy tu cuerpo incorruptible y te doy tus galardones por todo lo que hiciste. Y va a ver al otro Iván y le va a decir, hola Iván, te doy tu cuerpo corruptible, pásale. Incorruptible, perdón, pásale. Y entonces va a llegar el momento en el que vas a ver a Jesús. Imagínate qué gozo. Y va a estar el Iván que dio todo y va a empezar a darle sus galardones, su corona, se va a querer desvivir ahí, y el Iván que no hizo nada se le va a quedar bien. ¿Y qué va a pasar? Un poquito de vergüenza, ¿no? No le vas a dar nada en muestra de agradecimiento a aquel que dio todo por ti. A esto se refiere, que va a recompensar a cada uno según sus obras. Nosotros nos toca dar a conocer a Dios. Vemos que el mundo, si hoy necesita de alguien y siempre lo ha necesitado, es de Dios, ¿sí? Así que prediquemos la palabra y en esta mañana tomamos la palabra.